Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para recibirla. Que esa luz de tu evangelio alumbre nuestros entendimientos y cada día podamos comprender mejor, conocerte más, entenderte más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los primeros versículos de este primer capítulo, el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como ese apóstol enviado de el Señor a predicar el evangelio a los gentiles. Ahora Pablo pasa a explicar o a declarar cuál es la tesis o cuál es el tema principal y el argumento principal de su carta. En estos dos versículos se está manifestando ese tema que el apóstol Pablo quiere comunicar a sus hermanos que están en Roma. Y el tema de estos 12 versículos, que es explicado posteriormente en los otros 16 capítulos del libro de Romanos, contienen la verdad más profunda, esa verdad que transforma la vida de las personas y la cual Dios ha puesto en las manos de nosotros, en las manos de los hombres. También es el mensaje que realmente transforma tanto el tiempo como la eternidad de una persona. Y en estos dos versículos se resume básicamente lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Que como les digo, Él lo va a explicar detenidamente en los siguientes 16 capítulos. Ahora, tenemos que ver cómo comienza este versículo 11. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. La vez pasada vimos algunas características del siervo de Dios. Y aquí está manifestando realmente otra, que es ese arrojo, esa valentía que Pablo tenía. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. A pesar de todo lo que él había tenido que experimentar, de todo el sufrimiento que había tenido que pasar. Recordemos que Pablo fue encarcelado en Filipos. De Tesalónica lo expulsaron también. Tuvo que volarse o tuvo que salir en secreto cuando estuvo en Damasco, cuando estuvo también en Berea, escarnecido en Atenas. En Corinto era considerado como si fuera un loco. Lo declararon también blasfemo, transgresor de la ley, allí en Jerusalén. ¿Recuerdan lo que le pasó en Listra? Lo apedrearon y lo dejaron tirado, abandonado, como si estuviera muerto. O sea, no fue una cosa suave la que le pasó al apóstol Pablo. Y sin embargo, él sigue diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ni los líderes religiosos lograron intimidar a Pablo. Los paganos tampoco lograron intimidarlo. Ni las personas influyentes que él conoció en Éfeso, en Atenas, en Corinto. Ahora él estaba ansioso de compartir ese evangelio a sus hermanos en Roma, a la capital del imperio romano, a la capital del imperio pagano. Y él se esforzó
había denuedo en él. Nunca se desanimó por toda la oposición y todas las cosas difíciles que a él le sucedieron. Ahora, mis amados hermanos, el Evangelio, dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y la palabra misma dice que este Evangelio de Jesucristo hasta hoy en día sigue siendo un tropiezo para los judíos. Y para los gentiles, una locura. A veces pensamos que el Evangelio tiene que ser grato para la gente. Que cuando compartimos la palabra de Dios, eso la gente va a quedar encantada, va a quedar fascinada, pero no es así. Piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Y a pesar de eso, Pablo seguía firme predicando la palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Será que nos avergonzamos de predicar a Cristo? ¿Nos avergonzamos de predicar a nuestro Salvador? Porque eso realmente es un pecado. Y a veces ese pecado es como difícil de evitar, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿lo hacemos? Tenemos que entender que el Evangelio para las personas es intimidante, es repulsivo para la persona natural, para la persona que no es salva. Para todo el sistema del mundo, el Evangelio es aborrecible, porque el sistema que domina el mundo es el sistema del infierno. Por eso el apóstol Pablo dice, no se amolden al pensamiento, a la cultura de este mundo. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Tenemos que entender qué es lo que hace el Evangelio. El Evangelio saca a la luz el pecado del hombre. El Evangelio pone de manifiesto la maldad del hombre, la depravación que hay en el corazón del hombre. El Evangelio lleva al hombre a ponerlo en su condición de perdición. El Evangelio manifiesta el orgullo que hay en el ser humano. Declara que la justicia no es por obras. Que alguna persona es justa, pero no por lo que la persona hace. Eso no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios para la salvación. Entonces, para los incrédulos, esta buena noticia es una mala noticia. Porque están mostrando, están revelando, sacando a la luz su propia condición de pecado. Y algunos reaccionan con mal genio, algunos con desdén, algunos comienzan a argumentar y a declarar una cantidad de teorías en contra del Evangelio. Mis amados hermanos, y realmente ningún argumento es lo suficientemente poderoso para poder rebatir el Evangelio. Ahora, nuestra vida tiene que manifestar ese Evangelio. Hay un ejemplo que me parece bien interesante, que es que cuando se hace en el suelo, se marca en el suelo con una tiza blanca un círculo y colocamos en la mitad un ganso, el animal
no se atreve a cruzar esa línea marcada en el piso. Tiene temor de cruzar esa línea. Y así hay muchos cristianos marcados por una tiza blanca, la tiza de la crítica, del ridículo, de la tradición, del rechazo, del qué dirán, y no hablan y no testifican de Cristo a los demás. Otro aspecto por lo cual se ha corrompido, se ha predicado otro evangelio, el llamado evangelio de la prosperidad, donde las promesas son de salud, las promesas son de riqueza, que todo lo va a obtener. Un evangelio donde las demandas no existen, donde Dios se convierte en nuestro siervo para complacer todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todos nuestros propósitos. Y ese es un evangelio engañoso que viene del infierno. Ay, pastor, pero no sea tan radical. Miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo. Les leí en la versión de Dios habla para todos, pero podemos mirar la versión también de la Reina Valera. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo condenó todo motivo ajeno a que Dios sea glorificado a través de el evangelio. ¿Cuáles son nuestras motivaciones cuando evangelizamos? ¿Agradar a la gente? ¿Cuál es nuestra motivación al llevar la palabra del Señor? Nuestro objetivo tiene que ser glorificar el nombre del Señor. Muchos recibirán, pero también muchos rechazarán. Recuerden la ocasión en que un hombre se le acerca al Señor y le dice, Señor, permite que yo vaya primero y entierre a mi padre, y después ahí sí, te seguiré. Hoy en día muchos están diciendo, no, es que mi trabajo no me lo permite, ¿sí? Estoy tan ocupado con tantas cosas que realizar, que hacer. Mi familia, mi esposa, o mi marido, o mis hijos, o mis quehaceres, no me permiten. Es exactamente lo mismo que está diciendo este hombre. Permíteme primero que entierre a mi padre, y ahí sí te seguiré. Ojo, pero en este caso no era que él fuera a un servicio fúnebre. Esa era la manera coloquial de decir, tengo que esperar hasta la muerte de mi padre para recibir la herencia, y ahí sí lo puedo seguir. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo?
Deje que los muertos entierren a sus muertos. Hay un autor que se llama Geoffrey que dice lo siguiente, abro comillas, dice: la impopularidad de un Cristo crucificado ha impulsado a muchos a presentar un mensaje que sea más apetecible para el gusto del incrédulo. Pero al despojarlo de la ofensa de la cruz, siempre se convierte en algo carente de eficacia. Un evangelio inofensivo también es un evangelio inoperante. De este modo el cristianismo resulta más herido en la casa de sus simpatizantes. Cierro comillas. La pasión del apóstol Pablo, mis hermanos, era que todos los hombres fueran salvos. A él no le importaba su desarrollo personal. A él no le importaba ser popular en medio de la gente. A él no le importaba su reputación. Nada de eso le importaba. A él le importaba predicar el evangelio del Señor Jesucristo. El único que puede transformar y cambiar vidas. Y aquí el apóstol Pablo manifiesta 4 palabras que son bien importantes y son claves para poder nosotros entender el evangelio. La primera de estas es poder, porque es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder viene de una palabra griega que es dunamis, de ahí viene la palabra dinamita y dínamo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Poder de Dios. La omnipotencia de Dios. No es cualquier tipo de poder. Dios tiene el suficiente poder para salvar a los hombres del pecado. Dios tiene el suficiente poder para darle a los hombres vida eterna. Y realmente en el corazón del hombre, allá en lo profundo, siempre hay un deseo de cambiar. Los hombres quieren verse mejores. Por eso se afeitan, se peluquean, se ponen vestidos lujosos. ¿Sí? Los hombres, el hombre quiere sentirse cada día mejor. Buscan su comodidad. El hombre quiere cada día tener más dinero. ¿Cierto? Por eso a veces trabajan incansablemente. El hombre quiere tener cada día más poder, más influencia. Vemos que la publicidad hoy en día apela a esta necesidad del hombre, ¿no? Mereces, tú te lo mereces el mejor celular, mereces tener esa casa, mereces tener ese carro, te mereces a esa mujer, mire. Y eso es la publicidad, quieren hacernos sentir que eso que nos están ofreciendo realmente es una necesidad y hacernos sentir menos culpables, hacernos sentir un poquito más satisfechos con nuestra vida y con nosotros mismos. Pero esto no es nuevo. Sobre esto hay filosofías antiguas y religiones que prometen satisfacer los deseos del hombre. Satisfacer los deseos del hombre. Y ese tipo de filosofías y ese tipo de religiones no quitan el pecado. Hacen sentir al hombre por un momento bien, pero al final los sentimientos de culpa no se pueden quitar. La insatisfacción que hay en el corazón tampoco. Y mucho menos pueden llevar a que los hombres estén a cuentas con Dios. Así sean muy exitosos. Así tengan métodos para surgir y para crecer. Esos métodos los llevan cada día a alejarse más de Dios.
a alejarse más de Dios y por ende también a estar cada día más lejos de su salvación. Miremos lo que el Señor a través del profeta Jeremías dijo allá en el capítulo 13, verso 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Qué nos está diciendo este verso? No podemos cambiar por nosotros mismos. El hombre no puede cambiar su propia naturaleza pecadora. No podemos cambiarnos a nosotros mismos de lo que somos. Estamos bajo una raza caída, bajo una raza pecadora. Nuestra naturaleza es una naturaleza natural, apartada y alejada de Dios. Y por ende no podemos cambiarnos. El leopardo no puede cambiar sus manchas. Él no puede decir como las hermanas hoy en día que pueden aplicarse en los ojos un color azul, mañana uno verde o tinturarse el cabello de amarillo. No, el leopardo no lo puede hacer. No lo puede hacer. Tampoco el hombre que nació de color. Aunque algunos trataron de blanquearse, pero realmente seguimos siendo lo mismo. Y recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los saduceos, cuando quisieron tentarlo y tenderle una trampa, allá en Mateo 22, 19, dice: ustedes erráis, porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Dios es el único que tiene el poder para cambiar, para transformar esa naturaleza pecadora del hombre y darle una nueva vida. Una vida espiritual. Los hombres no pueden cambiarse a sí mismos. Los hombres no pueden salvarse a sí mismos. Y el hombre lo ha tratado de hacer a través de toda la historia, haciendo buenas obras, haciendo una cantidad de rituales. Hoy en día, a través del humanismo y de las filosofías actuales, incluso el hombre no se puede salvar guardando la ley de Dios. Pastor, pero un momentico, ¿cómo así? Sí, el hombre no se puede salvar guardando la ley de Dios. Cuando vamos a la palabra y miramos, ¿para qué fue dada la ley? ¿Por qué Dios le dio la ley al hombre? Precisamente para mostrarle su absoluta incapacidad para cumplir esas exigencias de la ley. El hombre violó totalmente los parámetros de la ley. El hombre en sus propias fuerzas no pudo hacerlo. Así que la ley no fue dada para salvar a los hombres. La ley fue dada para revelar el pecado de los hombres, para revelar su condición apartada de Dios, muertos en sus propios delitos y pecados, ¿sí? Y conducir a los hombres hacia la gracia de Dios, manifestada en su evangelio, en las buenas noticias. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros no lo podíamos hacer. Y Él sí lo hizo. Miremos lo que dice allá en el 8.3. Romanos 8.3.
Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos. La ley no podía salvarnos así la cumpliéramos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Wow. Qué verdades tan profundas, mis hermanos. Y lo que dice también el apóstol Pablo refiriéndose a esto mismo en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el poder de Dios. El poder que actúa ahora en nosotros. El apóstol Pablo también allá en su primera carta a los Corintios les dice lo siguiente. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, mis amados hermanos, es poder de Dios. Versículo 23 de ese mismo capítulo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis amados, Dios tiene el poder para transformar. Dios tiene el poder para sacarlos, llevarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz y hacerlos sus hijos. Es el poder de Dios por medio de los buenos consejos, de las filosofías modernas, del humanismo, del Evangelio. Del Evangelio. ¿Queda claro? Muy bien, mis amados hermanos. Y a eso hemos sido nosotros llamados, a predicar el Evangelio. Como les decía hace un momento, el Evangelio hoy lo han contaminado con cantidad de cosas. El Evangelio ahora lo han contaminado con psicología, con cosas de psiquiatría. El Evangelio contaminado con la autosuperación. El Evangelio contaminado con prosperidad. Con una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que al hombre le gusta y quiere escuchar? Por ende, el Evangelio pierde su eficacia. Y los que están metidos en eso están engañados. Porque se les ha predicado un Evangelio diferente. Un Evangelio diferente. Muy bien, mis amados hermanos. El Evangelio no apela en ningún momento a la sabiduría ni al entendimiento humano. Hay gente que quiere razonar y mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios capítulo 2. Primero de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Allá en el capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿El poder de quién? Es el poder de Dios actuando por medio de el evangelio, ese evangelio redentor. Todos nosotros tenemos una cantidad de limitaciones. Así seamos personas muy maduras o muy talentosas, tenemos limitaciones, somos débiles en muchas áreas. Nuestra mente, nuestro cuerpo no son perfectos, aunque algunos se creen perfectos, y los que no tienen perfectos se lo mandan a operar. Pero a pesar de eso, a los que Dios ha llamado, a los que Dios ha escogido, los ha hecho parte de su familia, Dios nos usa como canales de ese poder de salvación. Ojo, somos los canales de ese poder redentor. Somos los canales. Pero esos canales tienen que fluir. Por eso necesitamos predicar el evangelio. Vemos lo que dice allá Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios? Magnífico. El poder de Dios es glorioso. Miremos otro texto allá en Deuteronomio. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién puede resistirse al poder de Dios? El poder de Dios es irresistible. Job 9. Job capítulo 9. Verso 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Cómo es el poder de Dios? Hermano, ¿será que podemos contarlo? ¿Podemos expresar con nuestras palabras ese gran poder de Dios, el poder incomparable, la fortaleza de ese poder, lo inmenso, lo eterno de su poder? Un poder que permanece imperturbable, poder soberano. ¿Qué dice Jeremías 10, 12? El que hizo la tierra con su poder. El que hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. La inmensidad del universo creado por medio de la palabra, el poder de Dios. ¿A qué podremos comparar el poder de Dios? ¿A qué? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Mis hermanos, a veces como que minimizamos el poder del evangelio.
¿Pero qué va a compartirles el Evangelio? Pues claro, ese es el poder de Dios para salvación. Otro texto allá en Jeremías 27:5. Yo hice la tierra. Dice, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¡Wow! Y a veces nos creemos tan importantes. Y mire lo que dice el salmista allá en el Salmo 33. Salmo 33, versos 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ese mismo poder de Dios de creación, cuando él declara su palabra y todo se hace, es el mismo poder que actúa en la salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Es la segunda palabra clave. Salvación. Ese poder de Dios atrae a los hombres a la salvación. Ese poder de Dios transforma la naturaleza del hombre, cambia esa naturaleza, da una vida eterna por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué nos salvó Dios? Él podría haber borrado todo y arrancar otra vez de cero. ¿Por qué? Miremos lo que dice el Salmo 106. Salmo 106, versículo 8. Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. ¡Wow! Por el amor que Dios se tiene a sí mismo, porque realmente la esencia de Dios es amor. La esencia de Dios es poder. Recordémonos que no es algo que Dios tiene. Los atributos de Dios no es algo que Dios tiene, es algo que Dios es en sí mismo. Para hacer notorio su poder, salvó a los hombres. ¿Y qué hizo? Dios encarnado, Dios hecho hombre, manifestó su poder divino cuando estuvo también aquí en la tierra. Sanó a muchos enfermos, levantó a los que estaban postrados en una cama, habló a la naturaleza, tenía poder y dominio sobre la naturaleza, dominio y poder también sobre la muerte. Y aquí la palabra salvación, mis amados hermanos, significa liberación o rescate. Dios es el que libera, Dios es el que rescata a las personas. ¿De qué las rescata y de qué las libera? Del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte, la separación eterna de Dios y la condenación al infierno. Somos salvados. Somos salvados. Y el hombre busca la salvación de una u otra manera. Algunos buscan ser salvados económicamente. Otros buscan una salvación social, puede ser. Subir de estrato social. Otros en la política.
Otros quieren ser salvados de su culpa. Otros de sus frustraciones. Otros de sus miserias, de sus desgracias, de sus infidelidades. Aún de su infelicidad. Quieren ser felices. Ser librados de algo que los hace miserables. En el tiempo de Pablo, la filosofía se había orientado mucho hacia la parte interior del ser humano, a cambiar la vida del ser humano, renovándose interiormente a través de una reforma moral, a través de la autodisciplina. Y ahí vienen muchos de los filósofos antiguos, ¿sí? Establecieron así como métodos para ser mejores personas en el área interna. Epicuro, por ejemplo, él daba una enseñanza que se llamaba la medicina de la salvación. Séneca, otro filósofo, ¿sí? Enseñaban un tema que se llamaba hacia la salvación. Llevarlos a los hombres a una conciencia realmente de insuficiencia, pero que a través de la misma capacidad y el poder que hay en el hombre pueda levantarse, lo cual pues es imposible. Otros enseñaron cosas similares. Hay un autor que dice que era necesario una mano que baje para poder levantarnos. Y realmente la salvación es eso. Es la poderosa mano de Dios que ha descendido para levantar a los hombres de su triste condición de miseria. ¿Qué trae la salvación? Trae libertad. ¿Libertad de qué? Miremos lo que dice Hechos 2:40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Hay una enfermedad peor que el cáncer, peor que el SIDA, peor que el coronavirus o todas estas cosas que hemos tenido que experimentar y vivir, que es el pecado, mis amados hermanos. Esa infección espiritual que corroe, que mata. Y la palabra dice que somos librados, salvados de esta generación perversa. Mis amados, vivimos en una generación perversa. Una generación que le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno. Una generación que quiere estandarizar la maldad para todos, diciendo que eso es lo bueno. Miremos que dice allá Mateo 18. Mateo capítulo 18. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El hombre estaba totalmente perdido, estaba en su completa perdición. Perdido. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. La salvación trae libertad. La salvación nos libera de esta generación perversa. La salvación nos libera del pecado. ¿De qué más nos libera la salvación? Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. ¿Cuál ira? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Somos salvados también de nuestra ignorancia. Recuerden lo que dice allá Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque se apartaron de los mandatos del Señor. Cuando somos salvos, somos también salvos de nuestra ignorancia, una ignorancia rebelde, una ignorancia grosera. Vemos lo que dice 2 Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni le obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios. Se les predicó el Evangelio. ¿Pero qué hicieron? No obedecieron al Evangelio. No obedecieron al Evangelio. El hombre es indulgente consigo mismo. Sí. ¿O no? Ay, sí. Ya me comí un panecito, pero ¿eso qué pasa? ¡Comamos nosotros! No importa que me sienta mal. Y nos comenzamos a dar indulgencias en cantidad de cosas. Y así en la vida espiritual. Ay, eso hoy no alcancé a orar y eso no leí la palabra. Ay, mañana. Ay, es el domingo, pues no fui a reunión. Será el otro domingo si es que me queda tiempo. Demasiado indulgentes, mis amados hermanos, con nosotros mismos. ¡Wow! Miremos qué es lo que dice Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿no puede ser? Ah, no. No, hasta allá sí no. Hasta ahí vamos como bien, pero no. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Son palabras del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el primer lugar en nuestra vida tiene que ser Cristo. Si hay un amor más grande en mi vida que no sea de Cristo, no podemos ser discípulos. Escúcheme bien. Y hoy en día hay mucha gente que piensan que son discípulos y hacen lo que se les antoja. ¿Y qué dice acá? Ese no puede ser mi discípulo. ¿De qué más somos salvos? Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Somos librados? Del reino de las tinieblas. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? El pecado. El infierno. ¿Cuál es el reino del infierno? No. Todavía no ha llegado, allá todavía no se ha llegado. Se está hablando en un tiempo presente.
¿Mm? ¿Cuál es el sistema del mundo? El sistema del mundo. De las religiones falsas. Ojo. De las religiones falsas. Aquellas que dicen que el hombre puede ser salvo por buenas obras. Es una de las religiones más engañosas que hay. ¿Y quiénes son los salvos? ¿Quiénes? Miren lo que dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Tenemos que aprendernos esos textos de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A quién salva? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. La tercera palabra clave aquí es fe. Fe. Palabra clave en el Evangelio es la fe. Ese poder de Dios que trae salvación opera en aquel que en aquel que cree. En aquel que cree. ¿Qué es creer? Es confiar, es abandonarse totalmente a esa persona. Tener fe en alguien. Y salvación generalmente en el Nuevo Testamento se habla de una manera presente, de una manera continua. Entonces podríamos decir, no solamente para el que cree, sino para el que esté creyendo. Usted cada día está haciendo actos de fe naturales. Cada día está haciendo actos de fe naturales. Cuando usted pide una botella de agua en un restaurante, usted piensa y cree que esa agua es pura para podérsela tomar. No piensa que tiene veneno, si no, no la pediría. Eso es un acto de fe. ¿Sí? Cuando usted se sube en un carro, en un bus, sabe que tiene fe que lo lleven hasta su lugar de destino, no que se estrelle en la mitad del camino y que usted muera. ¿Sí? Son actos de fe. Confiamos en otros, confiamos en otras personas. Es una fe natural, ¿cierto? Compramos un apartamento o construimos una casa con todas las especificaciones, confiando en que cuando pase un temblor no se va a escurrir, no se va a caer, porque confiamos en los ingenieros, confiamos en los arquitectos que hicieron todo el planeamiento. La vida cristiana es una vida de fe. La vida eterna se obtiene a través de la fe. Pero no es de la fe del hombre. No es de la fe natural. Es de la misma fe que pone Dios en nosotros. Miremos qué dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De dónde viene la fe? Dice, y esto no de vosotros. La fe no es algo que venga de ustedes. La fe es un don de Dios. Fíjese que el Señor no está diciendo a los hombres, es que primero usted tiene que ser buena gente para que sea cristiano. ¿Sí? Yo he escuchado a algunas personas que decir, no, yo cómo me voy a bautizar si es que todavía, no, yo no. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor aquí? Que crean, que creamos.
el pretender que el hombre se ajuste a los mandamientos y a los parámetros de Dios para poder acercarnos a Dios es algo totalmente iluso. No puede ser así, porque ningún hombre tiene los méritos para salvarse a sí mismo. Así hagan muy buenas obras. No nos engañemos, mis amados hermanos. El hombre, por muy bueno que sea, por muy buena gente, dadora, ayuda a los pobres, siembra aquí y allá, fundaciones y demás cosas, no se puede salvar por esas obras. Y hay muchísima gente en el mundo engañada con ese tipo de pensamientos que no son bíblicos. ¿Qué dice la palabra? Crean. 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 Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El fruto de la salvación son las buenas obras. Las obras no son un medio para obtener la salvación. Ahora, pensamos que la gente es salva cuando haga esta oración y repita esta oración y ya. La gente fue salva porque hizo una oración de fe. O la gente cree que es salva porque ya se bautizó. O porque ya no es el sinvergüenza que era antes y cambió su situación moral, ¿cierto? O porque es juicioso asistiendo a todas las reuniones de la iglesia. O porque es una persona de pronto disciplinada. Es una persona que se sacrifica por los demás. Eso no trae la salvación. La salvación solamente viene por creer en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, cuando el hombre tiene que renunciar a su propia capacidad para hacer el bien, renunciar a nuestras propias obras, renunciar a nuestro propio conocimiento, renunciar a nuestra propia sabiduría y poner absoluta y totalmente nuestra confianza en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, que es una obra terminada, que es una obra consumada, que es una obra totalmente perfecta. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que esa salvación, los primeros en la fila, ¿quiénes fueron? ¿O quiénes son? Los judíos. Ahí se establece como un orden cronológico, ¿cierto? Recordemos que los judíos, o el pueblo judío, es el pueblo escogido por Dios. Y a través de los judíos, Dios estableció que viniera el Salvador. Vemos lo que dice allá Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A quién vino primero el Señor Jesús? A los judíos, ¿cierto? Miremos lo que dice ya Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, los primeros son los judíos. A los primeros que había que predicarles el evangelio era a los judíos. ¿Ah? Miremos lo que dice allá en Isaías 2:3. ¿Qué dice Isaías 2:3? Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los primeros en la fila, en la salvación, son los judíos. Y el Señor Jesús, después de resucitado, cuando da las instrucciones a sus apóstoles para que vayan a predicar, ¿a quiénes son los primeros que tienen que ir a predicar? ¿Qué dice allá Juan, Hechos 1, 8 y 9? Miremos. Miremos allá en Hechos. ¿Ya encontraron? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos primero en Jerusalén, judíos, en toda Judea, judíos, Samaria, gentiles ya, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, por eso la palabra dice al judío primeramente y también al griego. Cuando se refiere al griego está hablando de los gentiles. De los gentiles. El mismo Señor Jesús perdonó a los de su propio pueblo que lo asesinaron, que lo mataron. Comenzó a predicar en su pueblo. Y extendió luego ese evangelio para que fuera predicado a todo el mundo. Comenzando por sus propias casas, por las casas de sus discípulos, de sus apóstoles. Así que todos pueden ser salvados. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser salvadas las personas? Cuando creen en el Señor Jesucristo. Cuando creen en la verdad del Evangelio. ¿Qué sigue diciendo el versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justicia. 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 Es una palabra bien interesante que utiliza el apóstol Pablo aquí muchísimo en esta carta. El poder, ese poder activado por la fe trae la salvación, ¿cierto? ¿Y qué produce ese acto soberano de Dios? ¿Qué dice la palabra? Que la justicia de Dios se revele. Que la justicia de Dios se revele. Una traducción más precisa podría decirse que la justicia que viene de Dios. La justicia que viene de Dios. ¿Qué nos está indicando eso? Que es la justicia de Dios la que se imparte a cada una de esas personas que han creído. O sea, la justicia es manifestada. Esa justicia es revelada. ¿Y qué hace Dios con su justicia? La pone en la cuenta, la deposita, la acredita. Teológicamente se llama la imputa en la cuenta de ese que ha creído en Cristo. Romanos 4:5. ¿Qué dice Romanos 4:5? Mas el que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todos somos injustos. ¿Por qué somos injustos?
¿Por qué? Acuérdense que el término justicia tiene que ver con un término legal. O sea, tiene que ver con un término, con los términos de la ley. El justo es el que guarda absolutamente toda la ley. Ese es el justo. El que nunca ha violado la ley. Y el injusto es el que ha violado, así sea, un mandamiento, un decreto o una ordenanza de la ley. Tenemos que tener claro esas definiciones. El término justicia, cuando es acreditado sobre el que ha creído o es imputado sobre esa persona, es la justicia de Dios que es imputada. O sea, se pone en nuestra cuenta, ya nos ven, o Dios nos ve a través de su propia justicia. ¿Quién es esa justicia de Dios? El Señor Jesucristo. Por eso dice que la justicia se revela, la justicia fue manifestada en medio de los hombres. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es mi justicia, no es nuestra justicia. Ahora somos justificados por la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Otro texto allá en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ojo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Wow. ¿Tenaz? Y ese término justicia, justificación, lo vamos a estar trabajando y aprendiendo un poquito más profundamente estas implicaciones de la justificación por la fe. ¿Qué sigue diciendo ese texto allá en versículo 17 de Romanos? Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Como que lo repite nuevamente, ¿no? Es para fe. Es para fe. Es para fe. La fe tanto de cada uno de los creyentes como la fe de todos los demás. Ahora, esa salvación de Dios que viene a los hombres y dada este mensaje al apóstol Pablo, él cita aquí un texto del Antiguo Testamento, del profeta Abacú. Vayamos a Abacú. Abacú capítulo 2, versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta. No, perdón. Abacú, sí, 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por la fe,
vivirá. Profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo viene? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el hombre? Por medio de la fe. Romanos 4:3. Romanos 4:3. Todavía algunos están buscando a Habacuc. ¿Qué? Por no conocer el orden de la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tanto las personas del Antiguo Testamento como las personas del Nuevo Testamento, cuando tienen una fe genuina en el Evangelio, en la obra del Señor Jesucristo, son personas que han sido justificadas. Si ustedes leen con cuidado allá el capítulo 11 del libro a los Hebreos, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe fulanito, por la fe sultanito, por la fe. Todas estas personas fueron justificadas por la fe. Ahora, no es una fe de momento. Yo creí y ya. No se trata de algo que hayamos hecho alguna vez. Esa fe tiene que ver con un estilo de vida, con una forma de vivir. ¿Qué ha ocurrido en el creyente? Ha sido declarado justo y tiene que vivir en esa fe toda su vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Según la teología, se llama la perseverancia de los santos. Miremos un texto. Colosenses 1, 22 y 23. Colosenses 1, 22 y 23. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes ¿en qué? En la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mismo Señor es el que nos mantiene perseverando, nos preserva, nos guarda. Otro texto allá en Hebreos 3, verso 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Esto no es de decir, sí, yo creí alguna vez y ya soy salvo. La verdadera salvación se manifiesta cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Mis hermanos, este es como un resumen de lo que Pablo va a exponer en detalle durante los otros 15 capítulos, incluyendo 16 capítulos en su carta. Como hemos visto, es la expresión más excelsa, pura del Evangelio. Así es que estemos atentos
Estemos atentos, revisando permanentemente nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. Y que esa palabra sea escrita en nuestros corazones. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada día abres más nuestros ojos y traes mayor luz y mayor claridad, Señor, a nuestro entendimiento con respecto al poderoso Evangelio del Señor Jesucristo. Oh Dios, gracias porque ese Evangelio está operando en cada uno de nosotros. Esas palabras de verdad, Señor, son una realidad en cada uno de los que hemos creído en ti. Que cada día podamos crecer en ese conocimiento tuyo, Señor, y en el conocimiento de estas verdades eternas, para que nuestras vidas, Señor, te glorifiquen a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.